Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. La meta, los celos y el fin. Quiero titular así el Evangelio porque todo esto está aquí incluido. Y mientras estoy diciendo esto, estoy acordándome de una historia real. Me pasó en la ciudad de Fresno, en California, y la verdad es para asustarse. Bueno, te la voy a contar. Porque me dijo una señora que en el trabajo se pusieron de acuerdo otras señoras para difundir un chisme. Simplemente dijeron, así entre ellas: «Oye, vamos a inventar un chisme y a ver qué pasa». Bueno, pues inventaron el chisme sobre otra de las mujeres que trabajaba ahí en la empresa, y la verdad es que después de sembrar el chisme y ver que corría para allá, corría para acá el chisme, y luego ya andaba por ahí rondando en otros lugares, de tal manera que cuando vieron todo lo que estaba pasando y hasta dónde estaba llegando el chisme, se asustaron y les entró un miedo tremendo. Y entonces dijeron: ay, ¿hasta dónde llegan los chismes? No se esperaban que eso sucediera así. Aprendieron la lección y dijeron: paremos, no sigamos más, porque esto se pone terrible. Así son los chismes. Y los chismes de verdad es lo que Jesucristo aquí en este Evangelio nos está tratando de enseñar. Los chismes hay que dejarlos a un lado. Porque miremos el Evangelio así tal como es. La primera lección del Evangelio de hoy. Ubiquémonos donde estamos. Acaba Pedro de ser invitado por el maestro a conversar, a tener una charla así muy amena, muy íntima, después de que comieron ahí al lado del lago de Tiberíades. Y entonces Jesús se lo lleva caminando por la ribera, y en eso que camina le hace 3 preguntas. «Pedro, ¿me amas?». Por segunda vez le hace la misma pregunta: «Pedro, ¿me quieres?». Pero la primera pregunta era: «Pedro, ¿me amas más que estos?». La segunda: «¿Me quieres?». Y la tercera vuelve a repetirle el Señor: «Pedro, ¿me amas?». Y Pedro, pues humildemente, después de la tercera pregunta, le responde: «Señor, tú lo sabes todo». Pero en eso, Pedro es invitado por el maestro y le dice: sígueme, aunque en este seguimiento, cuando llegue el tiempo, ya no decidirás tú, otros te llevarán a donde tú no quieras. Hablando de su muerte. Pero Pedro recibe la invitación: sígueme. Y en eso que Pedro continuaba siguiendo a Jesús, volvió la cara para atrás y se dio cuenta que también detrás venía el discípulo que aquí el Evangelio dice: el discípulo a quien Jesús amaba. Nada más y nada menos. El discípulo a quien Jesús amaba. Era Juan. Lo que pasa es que aquí así lo menciona. Es el propio evangelista San Juan que está escribiendo esto, y se echa ese como piropo para decir: y detrás iba el discípulo a quien Jesús amaba. Y entonces viene la pregunta de ¿los qué? Los celos. Vamos a decirlo así. Y los celos, entonces, Jesús nos aconseja: hay que dejarlos al margen del camino.
Los celos, ay, 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 hay que dejarlos. Cuando se trata de seguir a Jesús, no hay que tener celos. Pero yo diría, no hay que tener celos nunca en ninguna parte. Cuando Pedro pregunta, ¿y qué va a pasar con este que viene detrás? ¿Qué va a pasar? Pedro recibe la respuesta de Jesús. Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Escuchaste bien? Yo estoy tratando también de escuchar bien para que no digas que nada más me meto contigo. Escuchemos bien. Jesús le dice a Pedro, a ti no te debe importar lo que pase con el otro. Tú sígueme. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Muchas cosas. El Evangelio no nos cuenta todo, pero entre líneas nos está contando, no te deben importar las cosas que hacen los demás. No debes tener celos. A ti solito, solita, es que Jesús te ama. No creas que porque otro también viene detrás siguiendo a Jesús, el otro te va a robar el amor que Jesús tiene hacia ti. ¿Me escuchaste bien? ¿Me escuchaste bien? ¿Verdad que cuando tenemos celos, como que sentimos entonces que otro nos está robando el cariño de la persona por la que celamos? ¿Que otro está llevándose parte de lo que a ti y a mí nos corresponde? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay un poco como de envidia? Porque, por ejemplo, pensemos, ¿por qué a veces nos entran celos de la suegra o del suegro? Porque pensamos que la suegra está robándose el cariño de nuestro esposo, o del suegro, porque está robándose el cariño de nuestra esposa, ¿o por qué? ¡Ay, esos celos! Pero cuando esos celos también nos entran con respecto, por ejemplo, a la que trabaja o al que trabaja con nosotros, y a lo mejor pensamos que sí, que nos está robando el aprecio y la estima que nosotros queremos que tenga el administrador o el supervisor. O sentimos celos del que está a nuestro lado trabajando porque vemos que a lo mejor las cosas las hace mejor que nosotros. Y entonces quizá vemos como que nos hace sombra. O nos entran celos de la persona vecina porque tiene algo que nosotros no tenemos. Y pensamos que por ella tener lo que nosotros no tenemos, ¿es ella más o él más? Así funcionan los celos. Y en realidad los celos, ¿qué es lo que en el fondo los hace problemáticos? Y sobre todo en este caso que estamos hablando del seguimiento de Jesús. Los celos, te lo voy a decir, perdóname que te lo diga así tan claramente, los celos te ponen a ti como centro del universo, y eso no está bien. Cuando tú estás envidiando lo que los otros tienen, tú estás creyendo que eres el centro del universo y que por tanto todo debiera en torno a ti funcionar. Ya no estás poniendo a Papá Dios como centro de ti. Y sobre todo, se te está olvidando que Papá Dios, cuando te ama a ti, te ama a ti y solo a ti. El otro que también ama a Dios no te está robando nada de lo que Dios a ti te quiere dar. ¿Me entendiste bien, por favor? Tú te llenas completamente de Papá Dios, recibiendo y dejándote recibir de Papá Dios lo que Él te quiere dar a ti. No envidies lo que otros tienen. Por eso es importante que los celos, si es que los hay, no tengan como centro tú mismo. Es verdad que es bueno a veces como tener de esa santa envidia, por la cual viendo al otro cómo trabaja, nos entran las ganas de también echarle muchísimo empeño y esfuerzo a lo que hacemos, pero para hacerlo por Dios, para agradar más a Dios, para hacer las cosas como Dios me las pide a mí, y el otro con su ejemplo me estimula. Pero no es bueno que el otro me meta envidia a mí, o yo me deje meter envidia en mi corazón al ver al otro caminando y progresando a mi lado. Dios te invita a ti a crecer, te ama a ti. Es lo que estaba haciendo Jesús con Pedro. Tú sígueme. Y cuando Pedro empezó como a sentirse que Juan era su sombra y que quizá le podría quitar parte del amor que el Señor tenía para él, entonces
Pedro, muy humano como nosotros, todavía no golpeado por el Espíritu Santo, Pedro se dejó llevar de esa envidia y de esos celos, que hay que dejarlos al margen, allí, al margen del camino, y seguir a donde estamos, hacia la meta, hacia donde luchamos, hacia el horizonte de nuestro amor a Dios. Déjate impactar, déjate quemar por el amor de Dios. Ya tenemos la primera lección. Tú sígueme. Deja los celos al borde del camino. Pero además, el Evangelio dice en segundo lugar que ese comentario de Jesús, que es así, dice, bueno, tú sígueme. Si yo quiero que éste se quede aquí hasta que yo vuelva, tú sígueme. Y dice que el comentario de que quizá Juan viviría, pues eso, hasta que volviera Jesús, se corrió entre todos los hermanos. Chismes de imaginación, porque Jesús no dijo que iba a vivir eternamente o que Juan no moriría. No dijo eso Jesús. Pero así son los chismes. Se van eso de boca en boca diciendo, y al final terminamos diciendo lo que no dijo el que dijo lo que dijo. Ya me estoy como haciendo, ¿verdad?, líos. Pero es que cuando tú te dejas llevar por los chismes, y cuando yo me dejo llevar por los chismes, muchísimas veces no solo estoy añadiendo o inventando, sino además estoy dejando que ruede la bola de nieve y cada vez se haga más grande, ¿verdad? Que asusta después de que un chisme se creó, cuando nos regresa el chisme y nos regresa como nos regresa ya totalmente aumentado. Así estas señoras se asustaron cuando nosotros nos vamos dejando por el chisme. Uy, esas envidias que nos hacen crear chismes. Uy, esos inventos que nos hacemos en la cabeza. A veces no solo nos dejamos llevar por el chisme, sino nosotros muchas veces andamos sin darnos cuenta viviendo del chisme. ¿En qué sentido? ¿Verdad que muchas veces a ti sí? Sí, no te escondas. Cualquiera de nosotros puede ser, yo también. ¿Verdad que muchas veces andamos vistiendo de la manera que vestimos? Andamos pensando en hacer todas las acciones que hacemos, todos los actos, para que los demás lleguen a pensar de nosotros lo que queremos con nuestros actos, llegar a que ellos lleguen a pensar. Fíjate qué complicado se me está haciendo el discurso para explicarte solo cómo cuando nosotros andamos queriendo hacer chisme y andar inventando esos chismes o imágenes falsas que los demás queremos que tengan de nosotros, entonces se vuelve muy complicado nuestro mismo comportamiento. Porque si yo ando buscando que los demás lleguen a pensar lo que yo estoy queriendo que lleguen a pensar, y me empiezo por comportar de una manera para que lleguen a pensar lo que yo quisiera que llegaran a pensar, te aseguro que los demás no llegan a pensar lo que tú quieres que ellos piensen de ti, por lo cual tú actúas así, sino que probablemente lleguen a pensar de ti que qué ridículo eres. Y eso no te imaginabas que ellos iban a llegar a pensar. Es que cuando se vive del invento y del chisme, lo único que se vive es en una pura imaginación que camina y vuela, en un puro castillo en el aire o en la arena que uno se crea, que cuando viene entonces un poquito de viento y mueve las aguas, entonces todo se deshace. ¿De qué te sirvió andar inventando chismes? ¿Verdad que es mejor dejarlos allá a un lado? Por eso dice Jesús, si yo quisiera que éste se quedara hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Es decir, no nos debe importar lo que los demás llegaran a pensar de nosotros. Es más, si tú tienes esa tendencia de que a ti te gusta como andar buscando que los demás lleguen a pensar de ti, te digo que aprovecha mejor esa tendencia y entonces, en vez de luchar para que los demás lleguen a pensar de ti, llega con tu esfuerzo y con tu lucha a buscar que Dios piense de ti lo que Dios está esperando de ti. ¿Verdad que es mejor? Eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Tú más bien preocúpate
de la meta, de a donde yo te invito, de llegar ahí a donde estás llamado, a donde yo quiero que llegues. Qué hermoso que nunca se nos olvide la meta que Papá Dios nos pone, a ti y a mí. Es hermoso luchar por esa meta, es hermoso luchar para llegar allá arriba y estar recibiendo cuando lleguemos arriba el abrazo definitivo del Padre y por consecuencia disfrutar de Papá Dios para siempre. Pero además, Jesús, aquí en este Evangelio, o Juan el Evangelista, nos quiere hacer pensar algo bien importante. Dice que muchas cosas se podrían haber escrito de Jesús, pero que si se pusiera él a escribirlas, o otros se pusieran a escribirlas, no cabrían los libros en el mundo. Para decirnos que con lo poco que ya tenemos, nos basta para tener bien claro que si Jesús es a quien buscamos seguir como meta, Jesús también es el que va en el camino y finalmente Jesús es el ejemplo para llegar a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el fin. Así es de que qué hermoso mirar el ejemplo de Jesús. Y si estamos como de verdad debemos estar meditando el Evangelio, entonces miramos que no tenemos más preocupación que la de imitar a Jesús. Jesús es el espejo donde tenemos que mirarnos. Y a Jesús es a quien tenemos que seguir en todas las cosas. A Jesús no le preocupaba lo que andaban pensando los demás. Ni siquiera ese mundo de rollo que se traían todos los fariseos y los ancianos del pueblo y todos los que pues no estaban contentos con el modo de proceder de Jesús. A Jesús lo que le importaba es qué pensaba el Padre de él. Y lo escuchamos en las oraciones, lo escuchamos en el recogimiento de su corazón, lo escuchamos en la oración de la última cena, como él estaba diciendo: ahora, Padre, glorifícame a mí cerca de ti mismo con la gloria que tuve junto a ti. Yo siempre he hecho lo que tú quieres. Qué hermoso nosotros también aprender de Jesús, hacer siempre lo que Él quiere, seguirle solo a Él, despreocuparnos y dejar a un lado los chismes, dejar a un lado los celos, que nada más nos traen envidias porque nosotros no somos más que el centro. Sí, esa es la envidia. Nosotros envidiamos a los otros porque nosotros somos el centro o nos ponemos como centro. Qué hermoso, ¿verdad? Que entonces celos al margen, envidias al margen, chismes a la cuneta y solo preocuparnos de que Jesús sea la vida de nuestras vidas, el modelo de nuestros actos, el fin de nuestra carrera, para que el abrazo no solo lo recibamos de Él, sino Él nos acerque a que Papá Dios nos abrace para siempre. Amén.